Bienvenidos sean todos a nuestra entrega de Viviendo Atemporal. Estábamos un poco perdidos, pero ya estamos de vuelta dándole continuidad a todos estos temas interesantes, porque recuerden que no solamente es vender muebles, también es educar a la familia. Hoy traemos un tema sumamente importante e interesante que ha causado revuelo en algunos momentos, estadísticas también, pero nosotros estamos aquí para formar y para hacer esas preguntas capciosas que todo nuestro público necesita para estar informado. Hoy hablaremos de violencia intrafamiliar, así que vamos a darle bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Mi querido Rafael, buenas tardes, bienvenido como siempre. Buenas tardes, distinguido, usted sabe que somos de la casa. Gracias. Gracias por hacerme sentir así de verdad. Eso es recíproco. Y por supuesto nos recibe y está con nosotros en la tarde de hoy nuestra estimada licenciada Heidi Camilo, experta en materia de violencia intrafamiliar. No quiero contar, pero 19 años de experiencia en todo el ejercicio de la psicología, donde hoy vamos a compartir este tema tan interesante y de preguntas, como vuelvo y repito, capciosas, que nos van a ayudar y nos van a alimentar para saber manejar el tema de violencia intrafamiliar. Heidi, bienvenida a tu casa. Feliz y contenta de estar pues con todos ustedes, y definitivamente tenemos que seguir psicoeducando a la población, y eso pienso que es uno de los temas fundamentales que salvan vidas, educarnos para poder tener calidad de vida. Muy bien, increíblemente empezamos con una frase perfecta que es parte también de mi día a día, calidad de vida. Sin eso no podemos dar ciertos pasos y continuar y darle también a nuestros hijos un mejor estilo de vida. Vamos, Heidi, a hablar lo más coloquial posible para que nuestro público nos pueda entender. Y vamos a empezar con esa definición ligera de qué es violencia intrafamiliar. Mira, la violencia intrafamiliar es esa acción o omisión. Acción es un elemento que yo ejecuto o simplemente algo que dejo de hacer que conlleva la intencionalidad de producirle daño a un miembro de la familia. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de esa gran sombrilla donde van a registrarse las dinámicas abusivas que se dan en el interior de un hogar, que pueden ser de violencia hacia la pareja, que es así como se define, violencia hacia la pareja, cuando el objeto o persona de abuso es un miembro de la relación conyugal, las relaciones abusivas marentofiliales, es decir, de padres a hijos o de hijos a padres. Es decir, que la violencia intrafamiliar va a recoger esas interacciones abusivas que se dan dentro de la familia con las distintas manifestaciones que se pueden presentar. Wow. Entonces, dándole ahí mismo, podemos decir entonces, porque la gente puede entender que solo existe violencia intrafamiliar cuando es de esposo a esposa o viceversa. Que, o sea, se entiende, por lo que usted acaba de decir, que también embarca todo lo que tiene que ver hasta con los hijos dentro de la familia. ¿Es así? Sí. Por eso mismo hablábamos de que la violencia intrafamiliar es esa gran sombrilla que va a recoger todas las dinámicas abusivas. Lamentablemente, la estadística nos presenta que es más frecuente la violencia entre cónyuges. Lamentablemente, por el sistema machista que tenemos, se denota más la construcción abusiva del hombre hacia la mujer. Claro, eso no significa que no se dé de la mujer hacia el hombre, pero por un tema estadístico es en menor menos proporción el que se puede presentar. Sin embargo, y bueno, es muy lamentable el hecho de que hemos tenido casos de hijos que han golpeado a su madre o han asesinado a uno de sus padres por temas muchas veces de adicciones, de enfermedades mentales, pero eso no cuenta dentro de la violencia intrafamiliar. No. Como sistema abusivo, no. Okay. Cuando estamos hablando de, ejemplo, un hijo, casos recientes de hijos que de repente por un tema de adicción a drogas, ya en un tema bastante crónico en la adicción, han asesinado a un miembro de su padre para el tema de robarle o porque le negó el tema del dinero para ir a comprar la sustancia o para la apuesta.
esto no cuenta dentro del marco de la violencia intrafamiliar porque se entiende que esta persona actuó bajo los efectos muchas veces de una droga. Ok. O cuando hablamos de, por ejemplo, alguien con algún trastorno mental de tipo crónico como la esquizofrenia, Por ejemplo, de repente tampoco pues, cuenta dentro de. Cuando hablamos de esas interacciones abusivas, estamos hablando de que la persona violenta, en pleno uso de sus facultades mentales, direcciona el abuso hacia un miembro de su familia con la intencionalidad de dominar, controlar y someter a esa persona que es considerada como víctima o al grupo, porque de repente podemos tener a una persona agresora que va a someter a todo el sistema familiar, pero ahí no está ni bajo los efectos de algún tipo de sustancia, ni bajo los efectos o como secuela de algún tipo de trastorno mental de tipo crónico. Ok. Wow. Estamos Señores, para que tú veas. miren, yo Sí. sorprendida porque para mí Todo entraba dentro del espectro. todo entraba dentro del espectro de lo que era violencia, todo lo que pasara entonces dentro del círculo de la casa. Entonces estas estadísticas, Heidi, quedan fuera. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona, un caso hipotético, que agrede a su madre, no existe una ley que la proteja. Sí, claro que sí. Nuestro Código Procesal Penal tiene leyes, tiene artículos muy específicos para cada delito. Claro, hay delitos más complejos, Ariela. Cuando hablamos de delitos complejos, estamos hablando de, te voy a poner el ejemplo, el hijo que le roba a la comunidad porque es consumidor de drogas. Esto estamos hablando de que hay una conducta antisocial por un tema, bueno, a veces ni por consumo de drogas, que son ladrones y punto. Exacto. Desarrollaron eso. Son ladrones, punto. No vamos a romantizarlo ni justificarlo, no, son ladrones. Y como le roban a la comunidad, también le roban a los miembros de su familia. Claro. Entonces, no podemos categorizarlo como violencia intrafamiliar. Sin embargo, tú puedes tener a una persona líder de su comunidad, un ejemplo, un profesional, un líder comunitario, una persona dadivosa, buena, simpática, servicial, que se le va, que, óyeme, on point, que es el líder comunitario, el ejemplo a seguir de la comunidad. Pero una cosa que te lo pone, mi amor, que Jesucristo y al lado. Él es el ladrón arrepentido. Él es el ladrón arrepentido. Pero al interior de su casa es una persona que ejerce malos tratos contra un miembro de su familia. Por eso la complejidad del delito de la violencia intrafamiliar, porque va a tener una atenuante, va a tener esos elementos atenuantes que es una direccionalidad hacia un miembro de su familia. Hablamos de complejo porque la gente no lo entiende. La gente no lo va a entender. Sí, porque es como dice Heidi, el caso que siempre se ve o se muestra. Una vez en un taller decían, si tú vas a hablar de violencia en la familia y te ponen figuras de la historia, por ejemplo, estaba Hitler, estaba Abraham Lincoln, claro. Y todo el mundo una vez dijo Hitler, porque Hitler se le ve el perfil. Hitler y su familia era un santo. Con su sobrina era impecable, una según maravilla. la historia. Sí, entonces Abraham Lincoln, que era un líder, entonces en su casa infligía dolor y maltrato a sus familiares. Que puede ser una persona muy ilustre, pero en la casa entonces, como dice Heidi, tiene lo que es entonces ese flagelo, por llamarlo de alguna manera. Sí, porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de un sistema de creencias donde las personas que viven en el interior de su hogar son sujetos de segunda categoría o personas que me deben obediencia. Pleitesía. Me deben la obediencia, la pleitesía. Yo tengo una serie de privilegios en función de muchas veces este tema de la masculinidad interiorizada desde el objeto del poder, porque existe una jerarquía del poder. Cuando hablamos de violencia, hablamos de una diferencia en cuanto a los niveles de poder. Yo me asumo como el principal y todos los demás tienen que estar por debajo de. Y si no están, yo lo pongo. Como si fuera un gobierno. Es un gobierno. Es un gobierno. Es un gobierno. Es un gobierno donde depende de si yo te subo
o te bajo del pedestal, pero soy yo quien decide cuando tú estás a mi nivel homogéneo, por ejemplo, en el caso de la pareja, o simplemente siempre vas a estar debajo. Por eso hablamos de un sistema de jerarquías. Bueno, Heidi, bueno, sí, yo no, estoy sin estamos palabras. aprendiendo de verdad. No, Porque tú sabes que pasa mucho eso, que es que uno tiene una idea de algo y cree que es así. Y estando, por ejemplo, ahora en el 2025, Heidi, diríamos que la tecnología, las redes sociales, todo se ha modernizado, todo ha cambiado. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué seguimos hoy viendo tanta violencia en la familia cuando pareciera que es algo que igual que con el modernismo debiera ir desapareciendo? Porque es algo como arcaico, algo de la caverna, algo... ¿Qué estamos haciendo mal? Lamentablemente los humanos somos humanos. El mundo se ha modernizado. Hace 50 años no podíamos hablar de este tipo de programas porque lo que No. teníamos era televisión a blanco y negro y de botón. Ujú. De hecho, somos la generación que ha visto todos los cambios Sí, históricos, trascendentales sí, es así. a nivel de histórica- tecnología. a nivel Sí. de cambios políticos, Ujú. tecnológicos, sociales. O sea, nuestra generación es una generación que ha sido muy bendecida en ese Ujú. En sentido. ese aspecto, sí. Hemos evolucionado como sociedad, pero hay cambios trascendentales que no los hemos hecho. O por lo menos no lo hemos transicionado a la velocidad de ciertos cambios sociales. Hay cambios sociales como las tecnologías que van a nivel de la velocidad de la luz, diría yo, porque hoy tenemos este teléfono, pero ya la gente está esperando el siguiente, El siguiente exacto. el siguiente teléfono que se modelo, aproxima, el claro. lunes ya aparece el lunes o el próximo mes ya está el otro. Sin embargo, los cambios de sistemas de creencias que van a ese nivel cognitivo, que es el cambio del pensamiento, van en una caravana de babosas. Lento. Pero lento a niveles industriales. Señores, tomamos adolescentes de 12 años y pasamos una batería de preguntas sobre la igualdad y la equidad, y tú ves en el fondo que es el mismo sistema de creencia de hace 1000 años, donde, no, claro, las mujeres son iguales que los varones, con eso no hay problema, pero la mujer tiene que tener las actitudes De una fémina. de una fémina y no creer que es igual que un hombre porque es una mujer. Entonces tú, oye, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Tú notas que no hay no hay algo tangible que exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Precisamente el tema de esa educación en lo que es la igualdad, la equidad, la justicia. Cuando hablo de igualdad, podemos entender que tenemos igualdad de derechos y hasta ahí todo está muy bien. El tema está en cuando yo secciono de manera rígida lo que le compete al varón y a la hembra en función de los genitales con lo que nace. Y esto es una pelea, esto es una diferencia, señores, que no nos vamos a ir a un reduccionismo hasta estéril, de no, porque las mujeres no pueden hacer lo mismo trabajo que el hombre. Pero los hombres no paren. Señores, por Dios, eso es estéril. Yo no puedo competir contigo. No es verdad que puedo competir contigo a nivel biológico porque hay unas diferencias tangibles, marcadas, visibles, claro, biológicas, que son biológicas. Sí, claro. No, porque si hay trabajo que pueden hacer hombres y mujeres, eso es un tema de inteligencias. Eso es así. Y temas de destrezas. Fabuloso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vernos como seres iguales en una balanza de poder, donde tenemos el mismo poder, marcados por las diferencias de competencias que van desde los aspectos de inteligencia hasta los aspectos biológicos. Y eso no significa que haya uno que tenga más poder que el otro. Significa que simplemente somos diferentes dentro de nuestra igualdad. Entonces ahí es donde pienso, luego de muchos años de ejercicio, que estamos fallando en creer que porque le enseñamos al varón a fregar, a trapear y a cocinar, es suficiente. Ya con eso estamos desmitificando el tema de la violencia. Tú sabes los varones, Ariela, que friegan, que trapean, que lloran en un funeral que le da ataque y caen y ejercen violencia contra su pareja.
y hombres que no se les sale una lágrima, que tú lo ves la versión macho alfa, que tú lo ves hasta duro de carácter, que tú lo ves... Esos estoicos. Esos estoicos, que son absolutamente personas pacificadoras. Entonces, no es verdad que es un tema de quehaceres domésticos, para nada. Y nos hemos enfocado en creer que es un aspecto de un quehacer doméstico, donde no, tú tienes que enseñarle a la niña a atender su cama, y a la hembra que no dependa de un hombre, que aprenda a trabajar para que no le coma comida a hombre. Usted sabe las mujeres que hay, señores, dirigentes CEO de grandes empresas, que no saben ni dónde se guardan los vasos de su casa porque no son nada domésticas, que son víctimas de violencia, que ganan 5 veces más que todos los presentes que estamos aquí, y son víctimas de violencia. No es un factor doméstico, es un factor idiosincrático, y es ahí donde tenemos que trabajar. Señores, yo estoy sin palabras porque indiscutiblemente hoy Heidi ha diversificado todo el concepto de lo que es, ha dado una luz, una luz al final del túnel de todo lo que es violencia intrafamiliar. Heidi, aspectos silentes sobre violencia familiar que podemos identificar. Pregunto porque podemos ver una persona con un golpe y automáticamente podemos indicar que fue agredida o fue agredido. Pero ¿cuáles son esos signos y aspectos silentes que podemos identificar en una persona que ha sido agredida? Bien, lo primero es que la violencia física ya no se encuentra en una manifestación tan presentable, porque evidentemente un moretón se ve, es medible, cuantificable, mesurable. Tú ves una herida y tú sabes en cuántos días se va a sanar, y eso un médico legista lo determina. La violencia en las banderas rojas, que es como se llama lo que estás mirando, lo que has preguntado, estos temas de esas manifestaciones, eso es lo que la gente llama red flags, que son todo en inglés. Las banderas rojas son muchas. Lo primero que empieza es un estado de manipulación, una manipulación sutil, una manipulación velada bajo la sombrilla del amor, porque yo te amo tanto. Qué romántico. Sí, hay un romanticismo estoico, pero una cosa desbordante, donde no, yo te llevo, yo te busco, yo siempre quiero estar contigo. Y nosotras derretidas porque nos están atendiendo. Pero bellísimo. Y al principio hay que tener mucho cuidado, porque en la fase del enamoramiento, en las relaciones de pareja, con o sin violencia, esa fase intencional e intensa es dada. Señores, no hay una cosa más linda que estar enamorado. No, pero claro. No, y que de que tú estás enamorado, el que te está cortejando, ese cortejo. Sí, seguro ven acá. Claro, y evidentemente tú siempre quieres estar con esa persona. Exacto. Y te pueden escribir hasta el presidente de la República, pero todo bien, pero si te puso un corazoncito ese, se te brillan los ojitos. Tú no quieres trabajar, yo lo que te quiero es que tú no se termine. Tú te quieres ir, tú barajas todas las salidas, pero eso es al inicio, en la fase del enamoramiento, y eso dura poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo estipulado? Bueno, hay varios autores que ahora lo están manejando, porque ha cambiado mucho el tema por la proximidad, por las redes. Antes, para tú hablar con un novio tenías que esconder el teléfono, ahora no, ahora tú te levantas con una llamada en vivo. O sea, ha cambiado mucho. La fase del enamoramiento podría durar de 4 a 6 meses. Esa fase de esa intensidad, que uno se siente como embriagado de amor. Heidi, como dicen en el barrio, ese enchule. No, pero ese aficio. Sí, claro. Eso dura de 4 a 6 meses. Cuando hablamos de un tema de violencia, ahí todavía hay manifestaciones que podrían ser como luces rojas, como es el hecho de que cuando tú estás fuera de mi control o fuera de mi radar, yo me molesto y te dejo o en visto o me desaparezco o armo una pelea, una cosa tan intensa que no se corresponde a la situación. Ya tú empiezas a ver algunas situaciones desbordantes. Luego de la fase del enamoramiento, ese control no desaparece. El aislamiento se intensifica muchas veces el chantaje, se intensifica el tema de ese acoso,
el que me aparezco donde tú estés, y cuando tú no quieras hacer lo que yo quiero hacer, entonces aparece una conducta sancionativa. Como dije, te dejo de hablar, o te bloqueo, o te acuso, O te castigo. te castigo de alguna forma que sea obviamente punitiva para ti y que infrinja algún tipo de dolor emocional, porque el dolor no es solo físico, el dolor es emocional. Entonces, cuando yo realizo esta acción, estoy ejerciendo violencia. Cuando mis palabras van acompañadas de amenazas para crear miedo, cuando mis acciones van acompañadas de la intencionalidad de generar culpa o vergüenza, o este elemento de ansiedad. Entonces, ahí estamos hablando de violencia. Entonces, Podríamos decir entonces, Heidi, que esa violencia que, que no golpea, que no se oye, es más difícil o peligrosa o más complicada para tratarla que el moretón que tiene unos días para sanarse. Por supuesto. De hecho, cuando hablamos de las secuelas de violencia, que son todas las consecuencias y las afecciones, vienen más dadas por la violencia psicológica, por la violencia emocional, por la violencia sexual, que por la violencia física. La violencia física, a menos que, ¿verdad?, tenga cierta cronicidad, como es un tema de mutilación o alguna lesión permanente producto de, o bueno, la muerte, ¿verdad? Pero ya estamos hablando ahí de grados, Ya el caso más... el caso más extremo. Pero la violencia psicológica va a generar trastorno del estado del ánimo, como es la depresión, la ideación suicida, trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizado, fobias. Wow. Todo eso puede generar la violencia psicológica, solamente esta. Y por aquí quiero enrumbar esta pregunta que te voy a hacer ahora, que tal vez puede ser un poco hasta incómoda para mucha gente. Hay personas que entienden que esta violencia solo se vive en el barrio, en la clase baja, que solo aquí podemos encontrar eso. Entonces, si yo me esfuerzo y yo subo de nivel económico, ahí yo no voy a encontrar esa violencia. ¿Es así? O en ese nivel también aparece lo que oímos en la vecina cuando el vecino la está cocoteando al lado. La violencia no distingue posición social, no distingue estatus socioeconómico, no distingue nivel educativo, no distingue religión, no distingue nada. Tú vas a encontrar, yo tengo muchos años trabajando, yo te puedo decir que he trabajado con las mujeres que viven a la orilla del río Sama, que no saben leer ni escribir y llevan el pan a su casa porque lavan por paga. Ni siquiera que son empleadas domésticas, no, lavan, son chiriperas, venden habichuelas, venden, ¿cómo se llama? Verdura. La mujer que va y te plancha en una casa. Estamos hablando de niveles extremadamente pobres, pero también he trabajado con mujeres que viven en las más encumbradas torres del país, que son las CEO, o sea, son las gerentes general de grandes empresas, ¿cómo se llaman las empresas internacionales? Multinacionales. Las multinacionales, abogadas, juezas. Te estoy hablando de la gente que conoce las leyes, te estoy hablando de juezas, que le dicen exactamente los mismos tipos de insultos que por obvias razones no vamos a decir aquí, pero las mismas palabras obscenas que tú dices, pero mínimo fue en un libreto que se la escribieron porque todo el mundo se la aprende. Es como que tienen el mismo maestro y van a la misma escuela. Pero no importa el estatus. No importa el estatus, se aprenden exactamente los mismos insultos, las mismas acusaciones, las mismas técnicas coercitivas. Solo que con la diferencia de que cuando a la vecina la están insultando, como la pared, este cartón, todo el mundo lo oye. Y en una torre allá en X avenida, nadie lo oye porque es en el penthouse con 400 o 500 metros de construcción donde nadie lo oye. Donde la vecina, si la golpean, va a la farmacia y compra un mentol y un acetaminofén, pero a esta la llevan a un hospital en Miami. La dejan ahí por 3 meses, 2 meses. Y la llevan a un hospital en Miami para hacerle una reconstrucción.
señores. Oye los niveles. Bueno, Oye los Cuando de niveles. repente hay un embarazo y aunque el aborto es ilegal, pero de repente esta persona no quiere tener más hijos, le da una pastillita en un jugo y le dice te la bebe o te la bebe y la llevan donde cualquier curandero en un patio Para que termine el proceso. para que termine el proceso y a la otra la llevan a algún estado o país donde el aborto sea legal para hacerlo más seguro, pero es exactamente lo mismo. Y te estoy Wow. la hablando de misma casos, violencia en escalas distintas. claro, te estoy hablando de lo mismo, donde en la fase de la luna de miel, el que vive a la orilla del río se te aparece con un picapollo chino, después que no daban dinero para la comida, pero el otro se te aparece con una jipeta del 2025. Misma jaula, solo que hay una de oro y otra de cartón. Wow. ¿Tú Más sabes? claro no No, puede no ser. canta un O sea, gallo. más claro No. no pudo ser explicado. Hay una pregunta que venía estudiando en esta semana, Heidi, y me gustaría que me dijeras, aparte de los psicólogos, ¿existen otros profesionales que realizan algún tipo de intervención con las personas abusadas? Mira, sí, para trabajar con temas de violencia hay un abordaje multidisciplinario, cada uno obviamente en su disciplina Sí. va a hacer el afrontamiento, va a trabajar. Primero, desde el mecanismo legal, porque la violencia es un delito. El abogado que atiende los casos de violencia tiene que ser alguien formado en temas de violencia, porque como repito, la Y doble tenemos aquí la Sí. cantidad necesaria de abogados formados para eso. La cantidad siempre va a ser insuficiente, pero hay muy buenos. Por Ok. ejemplo, el Ministerio Público tiene actualmente un departamento que se llama Redóvil, que es un departamento de abogados formados en violencia para darle asistencia de manera gratuita a las víctimas que ponen denuncia. Bien. O sea, Desde que no el tienen que Ministerio Público. desplazarse a otro lugar, sino Ujú. que Ahí lo pueden acuden atender. Ahí y le asignan un abogado. un abogado. Le asignan un abogado. Obviamente, a nivel privado también hay personas muy buenas que asisten. ¿Por qué hablamos de ese expertise? Porque lamentablemente, si no es alguien que maneje el tema, puede verlo como una riña. Y no, no es una riña. Es un elemento que tiene una serie de componentes psicosociales que hay que abordar. Luego tenemos los trabajadores sociales, que de eso sí estamos bien escasos. Hay muy pocos en el país para hacer un levantamiento de todo el entorno social de la dinámica de esa familia. Luego tenemos, los médicos que atienden cuando hay casos necesarios desde la medicina y los psicoterapeutas que deben de estar formados en temas de violencia porque pueden confundir un conflicto con una dinámica abusiva. Entonces, sí, tienen que ser personas formadas en el tema. Por eso Wow. era mi pregunta, porque Sí. desde afuera era, ve a terapia. Sí, claro. Yo estoy sufriendo violencia, yo voy a terapia y minimizo o mitigo o reduzco el caso. Entonces, por eso era mi pregunta, para que la gente pues también tenga el conocimiento de que hay varios profesionales que deben de estar debidamente certificados en No, temas y que de busquen violencia ese profesional y que busquen certificado. exactamente Que no es cualquiera. De que no, el compadre mío, ¿qué abogado? No. Déjame que preguntarle de a abogado de él. tierra, Sí, por ejemplo, y exactamente. va a atender exactamente Que no va a entender un eso. caso de Tú violencia. sabes, Heidi, yo hago un contenido que realmente es para edificar al hombre. Cuando uno ve lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, lamentablemente el machismo es lo que sale como primer punto. ¿Qué podríamos hacer hoy? ¿Cuáles serán las estrategias, las herramientas para empezar a cambiar esa mentalidad machista que vemos en muchos hombres de hoy y empezar a bajar esos niveles hasta que desaparezca en estadísticas de violencia intrafamiliar? ¿Qué podemos hacer? Mira, lo primero es reconocer que mi sistema de creencias es infuncional. Cuesta mucho renunciar a lo que tú tienes históricamente como parte de tu normalidad y naturalidad. Pero cuando hablamos de empezar a visibilizar el que yo tengo que modificar mi sistema de creencias, a que por ser varón, por ser hombre,
y compartir el poder, no los quehaceres domésticos, compartir el poder dentro de esas diferencias homogéneas es parte de. Cuando hablo de esas diferencias homogéneas, es que la persona tiene derecho de decisión. Es que mi pareja y yo podemos estar en desacuerdo y eso no significa que hay uno mejor y otro peor. Significa que simplemente somos diferentes. Cuando yo empiezo a visibilizar ese elemento, estoy empezando a renunciar a los estamentos violentos. Cuando la palabra obediencia y respeto no son sinónimos. Y cuando eso me va quedando claro, voy renunciando al machismo. No es ni siquiera si usted friega o no friega. Señores, olvídense de eso. Tú puedes no fregar un plato y ser una persona bien tratante en todo el sentido de la palabra. Tú puedes perfectamente dividir el poder dentro de una interacción conyugal y no pierdes el poder. Cuando yo hablo de poder, hablo de que yo no soy superior a ti, ni tú me debes obediencia. Simplemente somos dos personas que están compartiendo en un espacio, en este espacio llamado pareja, ni siquiera en casa. Estoy hablando del espacio conyugal. Cuando somos dos personas con igualdad de poder, con igualdad de condiciones, con igualdad de respeto hacia la igualdad, a que pensamos igual en X área y pensamos diferente en X área. Cuando yo empiezo a asumir eso, a introyectarlo, o sea, a creérmelo, entonces empiezo a ver un cambio. ¿Y tú crees que estamos cerca de eso? Yo quisiera pensar que sí. Yo quisiera creer que Pero la realidad. Mira, yo quiero creer que sí, creo que sí, por espacios como este, por muchos otros espacios que empiezan a hablar, que empiezan a visibilizar. Yo te puedo decir que tal vez no vamos en la velocidad que quisiéramos, pero con cada vida que se impacte, con cada persona que cambie, ya vamos ganando. Eso es así. Yo recuerdo un paciente que él me decía, había un tema de violencia sexual. La pareja muchas veces no quería tener relaciones y él forzaba para tener relaciones. Y a esto le llamamos ganar por cansancio. Ni siquiera era que él amenazaba, sino que insistía y ya por último ella cedía, pero no era que ella quería. También se daba un caso de sexopnia, o sea, ella dormida, era esta persona que tiene un sueño muy profundo. Él fácilmente podía tener relaciones con ella y ella obviamente se sentía muy lastimada. Cuando yo me senté con este paciente, recuerdo que era un hombre joven, 30 y algo de años, y me siento y lo escucho y empiezo a intervenir con él y a presentarle lo que es el tema de la violencia, de la diferencia, del respeto. Mira, fue tan conmovedor como ver a este hombre que me decía, mire, yo no sabía que eso causaba tanto daño. De verdad que yo, porque como ella cedía y yo entendía que sí, yo envuelto en mi propio deseo, yo de verdad que no veía. Mi pareja. Y en mi pareja, yo de verdad no lo veía así. Y el hombre hizo un cambio tan grande en su sistema de creencias. Porque estamos hablando de que era por desconocimiento, por falta de información, por normalidad, porque a él siempre le dijeron que la mujer se debía al hombre, que era su pareja y toda la cosa. Lo que seguramente viene de generación en generación, imagínate. Y en ella trabajamos el tema de ser más firme poniendo los límites, y en él se trabajó el tema del respeto de los límites. Se acabó el tema. Y estamos hablando de una hay que hablar con un tercero que... No, como dijimos, que tenga conocimiento real, que no es de que adivinar que va, de que no, esa es la mujer suya y usted, si ella tiene que estar ahí, te va a ir para la calle a buscarla. Porque entonces eso es lo que pasa con los terceros que entran a la jugada, que no están preparados por esos temas, que el consejo que te dan nunca es provechoso. Es igual que muchos que me dicen a mí, que discuten porque lo mejor es ese reencuentro en la reconciliación. Ay, qué bonita historia. Sí, qué bien. Eso es como si te estuvieran recién conociendo. Exactamente. Y van a volver al mismo sitio. Y hay gente que se acostumbra y vuelven todo el tiempo a ese sitio para sentir eso que ellos creen que es amor real. Exacto, se da todo un ciclo como tal. Por ejemplo, cuando preguntas, recuerdo que tenía un caso de una pareja que él era hipercontrolador. O sea, él siempre quería saber en dónde yo estaba y era bastante insistente. Cuando revisamos su historia,
es que era un hijo parental, o sea, él tenía que cuidar a la madre, él tenía que hacerse cargo de sus Santo hermanos, hijo, Sí. así. tenía que tener el control de todo el mundo de su familia porque tenían un solo desorden y él normalizó esto y cuando se casa, evidentemente, ¿qué es lo que va a repetir? La El historia. El tema, patrón. el tema de ser súper Ujú. controlador, de siempre saber dónde está la pareja, el tema de ser celoso, de ser posesivo. Cuando él pudo confrontarse a que no tenía que cuidar a nadie, pudo bajar y simplemente salió de ese tema del hipercontrol y punto. Pero claro, él lo reconoció, que es donde Wow. está el gran trabajo, el tema del reconocimiento. Señores, impresionados todos aquí en este set. Cuánta información junta. Hay que hacer una tercera, cuarta, quinta, No segunda y hay no. números, Sí. no hay números, Heidi, para volver a renombrar todo este conocimiento. Creo que vamos a aprovechar este podcast para que la gente pues empiece también a escribirnos ahí bajo sus comentarios cuáles son los siguientes temas que desea que Heidi pueda tocar en este su espacio Viviendo Atemporal. Heidi, agradecida de tenerte aquí. Gracias por romper esa cajita de Pandora con todas esas informaciones, años de pacientes vistos, creo que miles llevas, largos. Creo que la experiencia indiscutiblemente no se improvisa y para nosotros es un honor tenerte aquí en nuestro hogar. Esperando que esta visita se vuelva a repetir. ¿Dónde podemos encontrarte, Heidi? Bien, me pueden seguir en mis redes sociales y también estoy en el Centro Vida y Familia Nacimo. Estamos allá todo un equipo dispuestos y disponibles para darles acompañamiento. Excelente, entonces vamos todos a seguir a Heidi bajo sus redes sociales y hacerle todas esas preguntas que ustedes necesiten y por supuesto estará en disponibilidad para fines de consulta. Señores, muchísimas gracias, feliz resto de la tarde, nos vemos en la próxima.